Días compañeros, yo soy Abril del grupo 1 y les voy a explicar sobre la unidad 1 de microbiología. Vamos a iniciar desde esta diapositiva puesto que lo anterior es historia y eso lo pueden leer ustedes detenidamente en cualquier momento. Solamente habla sobre la información que se ha adquirido a lo largo de los años, sobre la clasificación de virus y bacterias y de las pandemias que ha habido. Muy bien, iniciamos con la microbiología es el estudio de los microorganismos, que estos se pueden dividir en virus, bacterias, arqueobacterias, hongos y parásitos, cada uno con su nivel de complejidad. Las bacterias tienen una estructura engañosamente simple. Son organismos procarióticos unicelulares simples, sin membranas internas para la formación de organelos y que se reproducen de manera sexual. Son más simples a comparación de las eucariotas, porque recordemos que las eucariotas tienen compartimentos de doble membrana para cada una de sus funciones, que están muy especializados, en cada célula inclusive. Y las procariotas no, todo está junto en el citoplasma, pero a pesar de eso, tienen regiones determinadas para cada una de sus funciones. Las células animales, plantas y hongos son eucariotas, del griego núcleo verdadero. Se considera núcleo verdadero porque este está cubierto por una doble membrana, mientras que las bacterias, arqueas y algas verde azuladas pertenecen a las procariotas, del griego núcleo primitivo. Esto significa que su material genético está en el citoplasma, pero sí está concentrado en una región que se llama nucleoide. Las arqueas o arqueobacterias se asemejan a las bacterias en la mayoría de los aspectos, pero representan de un dominio exclusivo de las bacterias y eucariotas. Esto es porque las arqueobacterias tienen genes y metabolismos distintos a estos dos últimos. Es por eso que se clasifican en un dominio aparte, pero son muy similares a las bacterias. Esta tabla es muy importante. Ahí pónganle un asterisco para que la puedan repasar ustedes e investigar de otras diferencias entre procariotas y eucariotas. Por ejemplo, el citoplasma tiene el cromosoma en las procariotas que es único y es circular. Este es de doble cadena igual que las eucariotas, pero se localiza en el nucleoide, ya que no hay un compartimento exclusivo para el ADN. Y tiene un menor número de pares de bases a comparación de las eucariotas. Algunos organismos, como los micoplasmas, incluso tienen aún menos que las bacterias regulares. Además de que los ribosomas son más pequeños, son de 70S en las procariotas y son de un mayor tamaño en las eucariotas. Las procariotas también tienen en el exterior de la célula una capa de peptidoglicanos, cosa que no se encuentra en las eucariotas. Las bacterias se pueden clasificar por su apariencia macroscópica y microscópica, por su crecimiento característico y propiedades metabólicas, es decir, las enzimas que utilizan para su metabolismo, y por su antigenicidad. Eso significa las proteínas que están en la superficie y sirven para que nuestro cuerpo las detecte como extrañas y desencadene una respuesta inmune. Y finalmente por su genotipo. Las distinguiremos por sus características macroscópicas y microscópicas. Dentro de las macroscópicas vamos a basarnos en el crecimiento de los diferentes medios nutritivos y selectivos. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio con nuestros medios de cultivo cuando les agreguemos diversas sustancias y veamos las características que van a reaccionar las bacterias. Por ejemplo, las bacterias crecen en colonias, cada una de estas son como ciudades, con 1 millón o más de organismos. Y las características que proporcionan van a ser distintivas, su color, tamaño, forma, olor. Y se considera la capacidad bacteriana de resistir a ciertos antibióticos, fermentar azúcares específicos como las lactosas para distinguir E. coli de salmonela, listar eritrocitos, que son sus propiedades hemolíticas, o hidrolizar lípidos. Pueden determinarse usando un método apropiado en medios de crecimiento. Dentro de la distinción microscópica vamos a fijarnos en la forma de estas bacterias. Por ejemplo, tenemos los cocos que tienen forma esférica, estos son diplococos que son 2 cocos, un bacilo que tiene forma de bastón, un vibrio que tiene forma como de coma o curva, un espirilio que tiene varios flagelos y tiene forma de espiral como una serpiente, un ejemplo de estos es la treponema, un estafilococo que tiene forma de racimos de uvas, una espiroqueta que son formas helicoidales muy enrolladas y los micrococos que se agrupan como en racimos, pero estos son más irregulares.
Y tenemos los estreptococos que se alinean como en línea literal. Muy bien. Y su capacidad de retener la tinción de Gram. Esto nos lo va a dividir en Gram positivas y Gram negativas. Ustedes tienen que investigar de tarea cómo y en qué año se creó la tinción de Gram. Y esto nos sirve pues para distinguirlas. Como les decía, tenemos las formas microscópicas que nos van a ayudar a distinguirlos. Por ejemplo, un Staphylococcus va a tener forma de coco o esfera. Una E. coli va a tener forma de bastón o bacilo. Un treponema va a tener forma de espirilo o de serpiente. Además, la anocardia y la actinomyces son especies que tienen apariencias filamentosas ramificadas, como las de los hongos. Algunas bacterias forman agregados, como racimos de uvas, que ya les había dicho de los estafilococos. Un ejemplo es el Staphylococcus aureus, o en cadena, como el Streptococcus pyogenesis, o diplococos, que son dos juntas, como en la neumonía, por ejemplo. Otra forma de clasificación es por la tinción de Gram. Esta es muy sencilla, muy rápida y nos da un diagnóstico inicial, donde nos divide a las bacterias Gram positivas de las Gram negativas. Las Gram positivas van a tener una capa gruesa de proteoglucanos. Esto va a permitir que se adhiera el colorante y le dé ese color. En cambio, las Gram negativas van a tener una capa pequeña de proteoglucanos y por eso no se van a teñir tanto. Muy bien. Entonces, lo que se hace es que las bacterias se fijan, ya sea con calor o se dejan secar en el portaobjetos y se tiñen con cristal violeta, que este se precipita con yodo. Luego se elimina con un decolorante a base de acetona y agua. A continuación se pone una contratinción roja que se llama safranina, que se utiliza para teñir las células que están decoloradas. El proceso se lleva en menos de 10 minutos. Una forma de distinguir cuáles son positivas de las negativas, el libro nos propone una mnemotecnia que dice que púrpura es positivo y es una forma muy rápida de recortarlas. Muy bien, tenemos cada uno de los pasos donde se tiñe, se pone el decolorante en el cual el Gram negativo va a eliminar todo el cristal violeta que no se adhirió y con la safranina van a pintarse de un color rojizo. No es tan confiable porque algunos cultivos que no tienen tantos nutrientes, están estancados o se trataron con antibióticos, pueden modificar la pared de las bacterias y nos dé resultados falsos positivos o falsos negativos. O por ejemplo, las micobacterias no tienen una capa de proteoglucanos, sino tienen una capa tipo cereosa, y las micoplasmas ni siquiera tienen proteoglucanos, así que esos pueden alterar el resultado. Muy bien. La tinción de Gram se basa en la pared celular. Es muy importante que distingamos de una Gram positiva de una Gram negativa. En la Gram positiva va a tener una cadena varias cadenas de proteoglucanos unidos como en mallas, entrelazados, pero esta va a ser muy gruesa. En cambio, en las Gram negativas, esta va a ser una cadena delgada de proteoglucanos, pero va a tener una membrana externa que las va a distinguir. Estas Gram positivas, el proteoglucano sirve como un exoesqueleto, pero sí va a tener poros por los cuales va a poder transmitir las sustancias del exterior hacia el interior. En cambio, las Gram negativas, como tienen dos membranas, es un poquito más difícil que pasen las sustancias. Necesitan más transportadores y así. Este espacio entre membrana y membrana se llama espacio perimembranal, en donde va a haber sustancias y enzimas para el metabolismo y ya después puedan pasar a la célula. Además tienen estos piquitos verdes que se llaman lipopolisacáridos, que también son componentes estructurales de las Gram negativas. Aquí tenemos otro ejemplo en donde podemos observar aquí la Gram positiva, donde está esta capa gruesa de proteoglucanos que les dije que actúa como en malla, como una red. Y aparte tiene una cápsula y su membrana de todas las células, su material genético, su cromosoma y ribosomas. En cambio, una Gram negativa va a tener doble membrana, su espacio perimembranar y aquí muestra el ejemplo de una cápsula. Como les decía, la tinción de Gram puede alterarse según el cultivo, si es viejo, si ya se trató con antibióticos o si las bacterias no son propicias para esta tinción. En ese caso, por ejemplo, se utilizan
otro tipo de tinciones para poder ver micobacterias o micoplasmas. Muy bien. En la distinción metabólica tenemos la susceptibilidad a detergentes, por ejemplo, ácidos biliares, o requerimiento de ambiente anaerobio o aerobio. Por ejemplo, si es una bacteria aerobia, entonces se va a alojar en tejidos que contengan mucho oxígeno, por ejemplo, en los pulmones. El requerimiento de nutrientes, como su capacidad de fermentar carbohidratos o de usar distintos compuestos como fuente de carbonos de crecimiento, producción de productos metabólicos específicos como ácido alcoholes y enzimas específicas como la catalasa estafilocócica. Otra forma de distinción es por medio de los anticuerpos, es decir, una distinción antigénica. Cada cepa de bacterias va a estimular un anticuerpo específico, ya que las proteínas de la superficie de las bacterias van a tener regiones que se llaman epítopes, a la cual va a llegar el anticuerpo. Esta unión es muy estable y permite que se destruya la bacteria y además puede bloquear proteínas de adherencia y que ya no se pegue a las células de nuestro organismo. Sirve para identificar las bacterias, como les dije, eso se llama serotipado. Y esas pruebas se utilizan para identificar organismos que son muy difíciles, como el Treponema pallidum, que es para la sífilis, o demasiado peligrosos, como la Francisella, que causa la tuleremia. La tuleremia es una infección en roedores que se transmite a humanos y esta puede afectar a la piel, garganta, pulmones y es potencialmente mortal. Y bacterias que están asociadas a síndromes de enfermedades específicas, como la E. coli de este serotipo, que son responsables de la colitis hemorrágica, o bien identificarse rápidamente. También la serotipificación nos sirve para identificar con fines epidemiológicos qué especie específica está en cada lugar. Como les explicaba, la respuesta humoral va a ser por los anticuerpos. Los linfocitos tipo B van a encargarse de producirlos, van a llegar a las bacterias y se van a unir. Estas uniones son las que les digo que son muy estables y van a inactivar a la bacteria, la van a destruir o van a impedir su adherencia. Muy bien, en la distinción genética es la forma más precisa porque se analiza el material genético o las proteínas. Las secuencias de ADN específicas pueden detectarse mediante hibridación del ADN, que aplica una reacción en cadena polimerasa o el PCR, y la secuenciación del ADN. Esta técnica no requiere bacterias vivas y en crecimiento, se puede utilizar para detecciones rápidas de organismos de crecimiento lento. No tiene tantas limitaciones como habíamos hablado de la tinción de Gram. Y bueno, las secuencias del ADN ribosómico se pueden determinar para identificar la familia, género, especie, subespecie. Y es el método que se utiliza en los últimos años. Y se ha vuelto suficientemente rentable para la mayoría de los laboratorios clínicos que utilizan variaciones de este método en su práctica diaria. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba de SARS-CoV-2 donde se toma la muestra y esta muestra primero lo que se hace es eliminar su cápsula, su envoltura, perdón, para tener el ARN. Las pruebas de PCR no se pueden realizar con ARN porque ésta destruiría el material genético. Así que se utiliza la enzima retrotranscriptasa para volver de ARN a ADN. Y esta de aquí, ya por medio de cebadores, polimerasas, nucleótidos, lo que se hace es que se manda por ciclos. Y estos ciclos van de 2 en 2 hasta llegar a 35 y amplifican el ADN. Entonces, si tenemos una secuencia así, la multiplicamos y multiplicamos y multiplicamos hasta tener suficiente cantidad para detectarlo o no. Y ya, si tenemos la suficiente cantidad, se toma como positivo y si no, se toma como negativo. Por ejemplo, por eso las pruebas no se podían hacer tan rápido en el COVID porque no había suficiente material genético. Entonces, aunque se amplificara, no había suficiente para poder determinar que era positivo. En cambio, pasaban unos días y ya había suficiente material y con la amplificación ya podías decir que sí había suficiente material para diagnosticar el COVID. Vamos a pasar a la estructura de las bacterias. Dentro de las estructuras de las bacterias ya les explicaba que el ADN
va a ser en forma circular. Este puede ser solo un cromosoma en forma de círculo, pueden ser dos, pueden ser tres, o puede ser uno lineal, etc. Se localiza en el nucleoide, que es la región determinada, o puede tener plásmidos, que son pequeñas formaciones de ADN alrededor del citoplasma, que le dan una ventaja a las bacterias. La mayoría son contra antibióticos. Y también tiene los ribosomas, que son más pequeños. La membrana de la célula le va a dar la función de mitocondria, ya que estas como no tienen mitocondria, entonces la membrana se va a encargar de producir la energía, del transporte de sustancias y va a tener la forma por medio de actina, le va a dar la forma de las que ya habíamos visto anteriormente. Además, su material genético no va a tener histonas, que son las proteínas que ayudan a enrollar el cromosoma. Si no tiene histonas, por lo tanto no va a tener nucleosomas tampoco. Y como les decía, presenta plásmidos, que son estas pequeñas porciones extracromosomales circulares que permiten la supervivencia de la bacteria. Los ribosomas van a tener subunidades de 30 a 50 y van a ser más pequeños de 70, a diferencia de las eucariotas que son de 80S. Y están cerca del cromosoma para poder hacer una más rápida síntesis de proteínas. El citoplasma de las bacterias está revestido por una membrana citoplasmática que además tiene una pared celular que ya habíamos visto de proteoglicanos, que es gruesa en las gram positivas y delgada en las gram negativas, y un espacio periplasmático entre la membrana externa y la membrana interna de las gram negativas. Algunas bacterias tienen cápsula. Y por último, como ya les he repetido, porque es muy importante, vamos a diferenciar según la cantidad de proteoglicanos las paredes celulares de las gram negativas y las gram positivas. Las gram positivas va a tener una gran cantidad y las gram negativas una pequeña cantidad. Además de que va a tener estructuras específicas de las bacterias y eso le va a ayudar a nuestro cuerpo a distinguir, esta no es una célula de mi organismo, así que tengo que destruirla y activa una respuesta inmune innata, es decir, solo porque es una bacteria la va a atacar, sin decir qué bacteria es, simplemente es algo extraño y la va a atacar. Y ya por último hay una tabla de estructuras en las bacterias que también tienen que revisarlas. Bueno, entonces continuando con lo que dijo mi compañera Abril, están estas dos tablas. En esta primera vamos a ver la función que desempeña el organismo procarionte y el componente que lo lleva a cabo. Por ejemplo, el apareamiento o la motilidad más bien la llevan los flagelos, mientras que, por ejemplo, el blanco de los antibióticos principalmente es la síntesis de peptidoglicano. Yo les recomiendo que lean la tabla más detenidamente. Está en el Murray, página 119. Continuando con esta otra tabla, se pueden ver una generalidad de las diferencias entre las bacterias gram positivas y gram negativas. También está en la página 119 y pues es como muy superficial y lo vamos a ver más adelante. Ahora, la pared celular son capas de péptido glicano o también llamado mureína que están sobre las membranas citoplasmáticas de la mayoría de los procariotas. Las excepciones de los organismos procariotas que no las tienen son los arquea, que contienen un sustituyente que se llama pseudoglicanos o pseudomureínas, y los micoplasmas, que estos de plano no los tienen. El peptidoglicano es un componente muy esencial para las bacterias, ya que les confiere rigidez, ayuda a determinar la forma de la célula y también les ayuda a protegerse del medio ambiente. Ahora, vamos a entrar, ahora sí, entre las bacterias gram positivas y las gram negativas. La gram positiva es una bacteria que tiene una pared celular gruesa de varias capas de peptidoglucano, como lo que acabamos de ver, que rodea una membrana citoplasmática. Ahora, las cadenas de glucano se extienden desde la membrana plasmática como cedras entrecruzadas, o sea, como una malla de muchas capas de peptidoglucano. Y el peptidoglicano es esencial, como ya lo había mencionado, para la estructura, replicación y supervivencia de la bacteria.
Ahora, la estructura general de los peptidoglicanos es muy sencilla. Es un peptidoglicano, está, como ya les dije, en forma de malla. La malla consta de un polímero de un polisacárido que está reticulado por enlaces peptídicos, o sea, están unidos por medio de enlaces peptídicos, como ya vimos en bioquímica. Ahora, más específicamente, el enlace peptídico se da entre la D-alanina terminal de una cadena y una lisina, otro diaminoácido. Y esto se puede, bueno, especialmente en el Staphylococcus aureus, estas cadenas se pueden como alargar o se pueden extender por medio de un puente de pentaglicina. Ahora, las bacterias gram positivas también tienen como una debilidad en su peptidoglicano, porque su peptidoglicano puede ser degradado por una lisosima. Esta lisosima se encuentra naturalmente ya sea en las lágrimas o en las mucosas que produce el cuerpo. Por eso es que estas sustancias se denominan como antibacterianas, antimicrobianas, porque contienen la lisosima que degrada el peptidoglicano y pues por ende va a morir la bacteria. La bacteria muere porque no hay un balance entre la presión osmótica dentro de ella y la del ambiente. Entonces esta se ve forzada a morir o lisar. También la membrana de las bacterias gram positivas, digo la pared celular, puede incluir otros componentes muy importantes para la adhesión y virulencia. Estos componentes pueden ser proteínas, ácido teicoico, el ácido lipoteicoico, que es un ácido teicoico con un ácido graso, y polisacáridos complejos. Ahora, hablando de la virulencia, también tenemos dos proteínas específicas para diferentes patógenos que nos menciona en Murray. Por ejemplo, la proteína M para el Streptococcus y la proteína A para el Staphylococcus aureus. Estas proteínas son proteínas de adhesión que promueven la adherencia a las células humanas y, por ejemplo, y bueno, estas dos proteínas se les denominan factores de virulencia ya que se unen a las células y empiezan a promover la invasión, así como también eh, llamar, por así decirlo, a más de las bacterias al mismo sitio. Ahora, los ácidos teicoicos son polímeros aniónicos hidrosolubles que constan de un fosfato de poliol, que es la parte hidrosoluble, y que están unidos covalentemente al peptidoglucano. Estos son esenciales para la viabilidad celular, o sea, para que viva la bacteria, y también son factores de virulencia. Ahora, los ácidos lipoteicoicos es un ácido teicoico con un ácido graso, y estos también están anclados a la membrana citoplasmática. Bueno, es muy importante los ácidos lipoteicoicos, ya que se liberan y causan en el huésped una acción de, bueno, una reacción o una respuesta protectora innata para las endotoxinas. Esta parte también se le conoce como endotoxinas al ácido lipoteicoico. Y eso sería todo de las gram positivas. Ahora las gram negativas. Las gram negativas tienen también una pared de peptidoglicano, pero es muy delgada. Es más delgada que la de las gram positivas. El Murray nos menciona que es en promedio entre 5 o 10% del peso del procariota. Tampoco estas no tienen ácidos teicoicos o lipoteicoicos. Ahora, una característica específica de las bacterias gram negativas es que se encuentra una membrana externa. El área entre la superficie externa y la membrana citoplasmática es conocida como el espacio periplásmico. Y en este espacio principalmente va a haber los componentes que son hierro, proteínas, azúcares, metabolitos y también como sistemas de transporte y enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas las utilizan pues para hidrolizar, como lo dice, compuestos grandes y metabolizarlos. También contienen unas enzimas virulentas que son partes de los factores de virulencia que son las colagenasas, hialuronasas, proteasas y beta-lactamasas. Ahora, la pared celular presenta diferentes sistemas de transporte, como ya les había mencionado,
que proporcionan mecanismos para captar y liberar metabolitos, ya sea como el hierro, la glucosa, etcétera. También presentan dispositivos de secreción del 1 al 5, los cuales participan en la infección. El Murray mencionaba que el dispositivo de secreción tipo 3 es como una jeringa, que es el que estamos viendo aquí. Es como una jeringa que inyecta y cruza ambas membranas para liberar los factores de virulencia. Ahora, la membrana externa, pues ya la conocemos, tiene una estructura de bicapa asimétrica, pero aparte, o sea, la membrana está hecha de fosfolípidos, pero en la capa externa tiene lipopolisacáridos o LPS. Estos lipopolisacáridos son muy importantes porque es una endotoxina y como endotoxina promueve, o bueno, es un estimulador de las respuestas inmunes en el huésped. Esto porque se une al receptores de patrones de patógenos y estimulan a las interleucinas 1, 6, al factor de necrosis tumoral y también a la liberación de linfocitos B. Hay que recordar que la interleucina como 1 y tanto 1 como 6 son proinflamatorios, piréticos y específicamente la interleucina 6 activa los linfocitos 6. Ahora, los lipopolisacáridos pueden inducir fiebre y llegar hasta un shock. Ahora, si hay una alta concentración de endotoxinas o lipopolisacáridos, se va a llevar a cabo la reacción de Schwarzman, que esto lo que provoca es una coagulación intravascular diseminada. Y seguido de esto, pues va a haber más endotoxina en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, la bacteria Neisseria arroja grandes cantidades de una molécula relacionada como el lipo-oligosacárido, lo que provoca fiebre y síntomas graves. Ahora, algunas bacterias, gram positivas o gram negativas, cualquiera de las dos, están rodeadas por capas de polisacáridos o proteínas llamadas cápsulas. El Bacillus anthracis es la excepción a esta regla, ya que produce una cápsula polipeptídica, mientras las otras son de polisacáridos. Ahora, la cápsula es difícil de ver, pero su espacio se puede visualizar por la exclusión de partículas, o sea, que se puede pintar. Las cápsulas no son necesarias para el crecimiento, pero le confieren otro grado de protección al organismo procariota, o sea, ayuda a su supervivencia en el huésped. La cápsula es poco antigénica y antifagocítica, pero es un importante factor de virulencia. Como lo había mencionado, actúa como una barrera contra las moléculas hidrofóbicas tóxicas, como son los detergentes, y promueve la adherencia. Ahora, también otro componente principal de ambas bacterias, que ya sean gram positivas o gram negativas, son los flagelos. Los flagelos son hélices, que son como cuerditas, y están enrolladas helicoidalmente. La proteína o la unidad estructural de los flagelos se llama flagelina, muy fácil, que están anclados en las membranas de las bacterias. Los flagelos principalmente cumplen con la función de motilidad y de quimiotaxis. Recordemos que la quimiotaxis es cuando una célula o un organismo procarionte, en este caso, se desplaza a donde hay pues nutrientes. Entonces pueden tener de uno a varios flagelos y pueden estar anclados en diferentes partes de la célula. Los flagelos tienen un movimiento en látigo y usan, bueno, principalmente usan ATP para dar este latigazo y poder moverse. También los flagelos expresan determinantes antigénicos y son un ligando para un receptor de patrón de patógeno para activar las protecciones innatas del huésped. Y aquí en una imagen se puede ver a mayor detenimiento todos los componentes de un flagelo, así como de las membranas y la capa de peptidoglicano de una bacteria. Ahora, otra estructura externa que se puede confundir con los flagelos son las fimbrias o pili, que son, como lo dice el nombre, estructuras parecidas a pelos en el exterior de las bacterias.
Estas están constituidas por una proteína que es la unidad básica, que se llama pilina, también muy fácil. Las fibras se pueden distinguir muy fácilmente ya que son más delgaditas, que tienen de 3 a 8 nanómetros como de diámetro, mientras que el flagelo tiene un diámetro mayor. Aparte, los pilis se encuentran en todo el cuerpo y son más chicas, mientras que el flagelo pues no es abundante, como lo mencioné, hay uno o dos por microorganismo procarionte y pues es más grande. Ahora, las fibras promueven la adherencia a otras bacterias o al huésped. Por lo tanto, siempre que va a haber una adherencia al huésped, va a ser un factor de virulencia. Las proteínas específicas las menciona Murray, que pueden ser las adhesinas, las lectinas, las ebasinas y las agresinas. Ahora, todos estos pili tienen en su punta eh, proteínas como las lectinas que se unen a azúcares específicos. Por ejemplo, lo menciona el Murray, la manosa. Ahora, la adhesina, que es el principal factor de adherencia, es un importante factor de virulencia para la colonización e infección del tracto urinario, como aquí lo menciona, el E. coli, el Neisseria, gonorrea y otras bacterias. Ahora también hay una subclasificación, pues puede haber pilis F o pilis sexuales, que estos pilis sexuales son como un puente de transmisión de material genético entre bacterias, ya que recordemos que las procariotas no tienen una reproducción sexual. Y bueno, ya para terminar con este último tipo de bacterias que no son ni gram positivas ni gram negativas, estas se denominan micobacterias. Ahora, estas tienen una capa de péptido glucano, pero que está entrelazada y unida covalentemente a el arabinogalactano y rodeada por una capa lipídica de ácido micólico. También tiene factores de cordón, que son glicolípidos de trealosa y dos ácidos micólicos, y también tenemos el wax D o cera D, que son 15 a 20 ácidos micólicos y un azúcar. Y por último también tiene sulfolípidos, pero el Murray los menciona como muy por encima. Entonces lo importante aquí es que las micobacterias contienen todos estos componentes y que son diferentes a los gram positivos y los gram negativos. Y eso sería todo por esta presentación. Les recomiendo leer el capítulo 12 del Murray, ya que viene más desglosado todo. También pues les vamos a pasar más tarde esta presentación y ya.